cristiana se trata no de lo que nosotros hacemos externo. A Dios le preocupa más tu corazón, a Dios le preocupa más lo que está dentro de ti, que las obras que tú puedas hacer. Y Él ve las intenciones de tu corazón, las motivaciones de tu corazón, y eso es lo que realmente a Dios le importa. Pero también cuando nosotros por nuestra naturaleza tendemos a juzgar lo que vemos, también muchas veces creemos que podemos aparentar muchas cosas o disimularlas o taparlas. Y sabemos que Dios lo ve, pero decimos, bueno, si Dios lo ve está bien, pero desde que los demás no se den cuenta. Pero muchas veces queremos pasar e ignorar que en nuestro corazón hay heridas. Y creemos que podemos vivir nuestra vida, creemos que podemos seguir normal, disimular, mostrar alegría, mostrar que somos seguros de nosotros mismos, que aquí no ha pasado nada, pero en nuestro interior estamos heridos, estamos rotos, y Dios lo sabe. Y Dios sabe que en nuestro corazón hay heridas y que necesitamos sanarlas. También hay otro versículo que dice que el corazón es engañoso, y muchas veces creemos que porque nos sentimos bien, creemos que porque ya eso pasó hace mucho tiempo, ya no tengo que tratar con esas cosas del pasado, pero el corazón es engañoso porque realmente sí te ha afectado, te sigue afectando, y sí estás herido y también necesitas sanar. Entonces, cuando hablamos de esta serie desde mi interior, tú y yo tenemos que empezar por examinarnos, examinar nuestro corazón y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos muestre si en nuestro corazón todavía estamos heridos, si en nuestro corazón todavía estamos ofendidos, y si necesitamos o no sanar nuestro corazón y nuestro interior. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos sanos, no solamente físicamente, sino también en nuestro interior. ¿Por qué? Porque Él nos creó para que nosotros fuéramos sanos, pero también porque Dios sabe que una persona herida hiere a otros. Y lo podemos ver desde pequeños. Desde pequeñitos, ¿a cuántos de ustedes un niño no les pegó? ¿A cuántos de ustedes un niño no los empujó, los trató mal? Desde pequeños podemos ver, y anoche estábamos viendo unos videos en Eka Youth de niños peleándose, de una niña, bueno, o sea, tantas cosas que hay en nuestra naturaleza, pero también muchas de esas cosas son porque nosotros desde pequeños somos heridos. Somos heridos por nuestros padres, somos heridos por nuestros mismos amiguitos, y seguimos nuestra vida y seguimos a la adultez y siempre vamos a ser heridos y vamos a ser ofendidos entre nosotros por nuestra misma naturaleza. El problema es cuando nosotros no tratamos con eso y empezamos a encerrarnos nosotros mismos en el dolor y en el resentimiento. Y Alex hablaba la semana pasada acerca de esas rejas que son el dolor que hay por el resentimiento y por las heridas, y cómo nosotros nos dejamos encerrar por ellas y se convierten como en una cerca que nos mantiene encerrados, y vivimos nosotros en ese dolor y en ese resentimiento. Ahora, ¿cómo sabes tú si tú estás herido? De pronto tú sientes tristeza, desánimo, tú te acuerdas de esa persona y te da rabia todavía, no la puedes ni ver, si la ves no la puedes ni saludar, la evitas, y todos esos sentimientos tú los tienes adentro, y a veces los tratas de, distraer, pero no has tratado con esas cosas. Y si tú tienes esos sentimientos acerca de alguien del pasado o a alguien en el presente, déjame decirte que estás herido y necesitas sanarte. Yo creo que todos en nuestra vida en algún momento hemos sido heridos, y por eso tiene que ser una realidad para nosotros, que todo el tiempo nos van a ofender, pero también nosotros vamos a ofender, y por eso todo el tiempo necesitamos buscar esa sanidad, porque si no sanamos vamos a herir a otros.
Si nosotros como padres no nos sanamos, muy seguramente vamos a herir a nuestros hijos. Y luego nuestros hijos van a herir a otros. Y así sucesivamente. Por eso es necesario reconocerlo y es necesario buscar esa sanidad. Hebreos 12:15 dice que la amargura en el corazón brota y afecta a otros, contamina a otros. Cuando nosotros no somos sanados, empiezan a crecer raíces de amargura. Y tú lo puedes ver en algunas personas, como aún su rostro cambia, como aunque sonría, tú puedes ver que hay dolor y amargura en su corazón. Pero no solamente eso, sino que dice que la amargura empieza a brotar y empieza a contaminar a otras personas. Entonces, cuando uno está herido y uno no ha sanado, y uno permite que empiecen a salir raíces de amargura, tú empiezas a contaminar a los que están a tu alrededor. Entonces tú empiezas, el esposo o la esposa son los primeros afectados. Y tú empiezas a contaminar a esa persona y a contagiarla de esa amargura. Empiezas a hablar mal de esa persona, empiezas a botar, a sacar todo ese resentimiento en esa persona, en tu pareja, por ejemplo. Y empiezas a afectar a esa persona también hasta que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esa persona termina más resentida que tú mismo, por todo lo que tú le has como echado encima, o a tus amigos o a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, si tú no sanas también, si en algún momento tú estás herido con tu ex esposo y tú no te sanas, viene esa nueva pareja y esa persona es la que va a ser afectada. Va a ser afectada porque tú no has sanado tu corazón. Entonces, si tú no sanas, hay desconfianza. Si tú no sanas, hay amargura, hay resentimiento. Y esa nueva pareja y esa nueva familia es la que va a recibir y va a ser afectada por toda esa amargura que hay en tu vida. Por eso necesitamos sanarnos. Ahora, lo bueno de todo es que Jesús vino a sanarnos. Y todos sabemos que Jesús vino a sanarnos físicamente, pero Él también vino a sanar nuestra alma. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él lo primero que dijo es: el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿sí? Porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas, pero también dijo: y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas traducciones que no la tienen, pero hay una traducción que sí la tiene. Y está hablando acerca de eso. Jesús viene también a sanar nuestro corazón. Y por eso lo primero que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que te sane. Es orar y reconocer: Señor, yo estoy herido, yo necesito que tú me sanes. Y Jesús va a venir y Él va a empezar ese proceso de sanidad en tu vida. Amén. Pero hay otro tratamiento que Jesús creó, o que Dios creó, para sanarnos, y se llama el perdón. Ahora, el perdón hay personas que se ofenden. Sí. Hay personas que se ofenden cuando tú le dices, o si tú hablas con una persona que está herida o que está ofendida y tú le dices: no, es que tú tienes que perdonar. Hay personas que se ofenden porque tú les dices que tienen que perdonar. Porque el perdón es algo que todos queremos recibir, pero a todos nos cuesta dar, ¿sí o no? Pero ¿cuántos de nosotros aquí en este lugar hemos recibido el perdón de Dios? Levanten la mano. Y si tú tienes dudas, déjame decirte que en el momento en el que tú recibes a Jesús en tu corazón, en el momento en el que tú te arrepientes por todos tus pecados y tú le pides: Señor, perdóname, Él te perdona. Y Jesús nos perdona por todos nuestros pecados, no solo uno, sino todos nuestros pecados. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. ¿Sí sabían eso? Así que todos aquí, si lo creemos, hemos recibido el perdón de Dios. Entonces tú puedes decir: yo he recibido el perdón de Dios. Dilo. Yo he sido perdonado. Y eso trae alegría al corazón, ¿sí o no? Cuando tú
sabes que has sido perdonado por Dios, sientes un alivio, que se te quita una carga de encima, sientes descanso, sientes paz y sientes agradecimiento, ¿sí o no? Cuando hemos sido perdonados por Dios, cuando nos arrodillamos y pedimos perdón y recibimos ese perdón. Pero déjame decirte que cuando tú das ese perdón también a alguien, tú también vas a sentir paz. Tú también vas a sentir alivio. Tú también vas a sentir descanso y gozo en tu alma. No solamente cuando recibes el perdón, sino cuando das el perdón. Y esa es una promesa. Pero yo siento que ahí es donde está el problema de muchos. A veces, cuando tal vez llevamos un tiempo de cristianos, se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado. Olvidamos todas las cosas que Dios nos ha perdonado del pasado. Y por eso no tenemos ese corazón agradecido y por eso nos cuesta tanto perdonar. Las veces que a nosotros nos han herido o nos han hecho algo en el pasado, yo siempre me acuerdo de todas las cosas que Dios me ha perdonado a mí y de las personas que me han perdonado a mí. Y yo digo, o sea, no está bien que yo no perdone. Si a mí me han perdonado, no está bien que yo no perdone a otros, que yo no perdone a los demás cuando sé que Dios lo ha hecho. Y por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con no olvidar de dónde nos ha sacado Dios y las cosas que Él ha perdonado y ha olvidado, porque no solamente Dios perdona, sino que Él olvida también nuestros pecados. Y a veces lo olvidamos y nos pasa como la historia que cuenta Jesús, no sé si tú la has leído, que viene un fariseo y viene un cobrador de impuestos, que en esa época pues ellos eran como los pecadores de la época. Y dice que el fariseo se para en el templo y dice, ay Señor, gracias porque yo no soy como otros pecadores adúlteros como este que está aquí al lado. No, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y yo diezmo. Pero luego viene el cobrador de impuestos y dice que se arrodilló y que ni siquiera era capaz de levantar la cabeza. Y que oraba y decía, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Y dice que se daba golpes en el pecho del dolor que sentía y pedía perdón por sus pecados. Ahí está la clave. Es que se nos olvida que para Dios no hay pecados graves o menos graves, grandes y pequeños, que cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa, por más insignificante que sea, una mentira, hablamos mal de alguien, lo que sea, le estamos fallando a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos. Y ese es el problema muchas veces, que a veces decimos, no, pero es que lo que yo hice no es tan grave como lo que hizo, o llevamos mucho tiempo haciendo buenas obras y creemos que no necesitamos el perdón de Dios porque nos estamos portando bien. Y se nos olvida que todos aquí somos pecadores, que todos necesitamos de la gracia de Dios y que así como recibimos la gracia de Dios, también la tenemos que dar. Entonces Jesús le dice, fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y cuando hay orgullo en nuestro corazón, es porque no se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado Dios. Cuando hay orgullo en nuestro corazón es porque creemos que nos merecemos en dónde estamos, lo que tenemos, cuando servimos a Dios, una posición. Estamos llenos de orgullo. Y lo que hacemos es que nos autojustificamos con nuestras obras, como el fariseo, es que yo sirvo, es que yo hago. Y Jesús dijo, es el pecador, el cobrador de impuestos, quien realmente salió justificado.
Porque de nada nos sirve portarnos bien y servir si hay orgullo en nuestro corazón. Y si juzgamos a otros y no perdonamos a los demás. La semana pasada Alex dio un versículo que está en Mateo 5, 23, 24, que habla acerca de antes de tú ir al altar o antes de tú presentar tu ofrenda. ¿Qué dice? Ve ¿cuándo? Mañana, la otra semana, el otro año, de inmediato. A nosotros nos enseñaron que la obediencia tardía es desobediencia. Y no sé si a ustedes les pasa, pero con los hijos es así. Vaya, arregle la cocina. Ay. Llega el mediodía y no ha arreglado la cocina. Y ya 10 minutos, 15 minutos antes que se tienen que ir para algún lado, ahí sí la arreglan. Y obviamente la arreglan mal, ¿sí o no? Es desobediencia. Por eso, si Dios te habla y te dice, ve y reconcíliate de inmediato, es que es ya. No, espere, yo oro. No, cuando yo sienta, cuando tenga ganas lo hago. No, es ya. Pero yo te digo algo. Cuando nosotros tenemos humildad en nuestro corazón, seremos capaces de ir a pedir perdón y de perdonar a otros. Pero si hay orgullo, va a ser muy difícil. Por eso entonces tenemos que ir un poquito más para atrás, examinar nuestro corazón y decir, ¿será que hay orgullo en mi corazón? Y por eso no soy capaz de ir a pedir perdón cuando sé que he hecho algo. ¿Será que hay orgullo en mi corazón y no soy capaz de perdonar a aquellos a quien tengo que perdonar? El perdonar es un acto de obediencia. En Mateo 18, 21 al 35, Dios nos da una parábola. ¿Quién se la sabe? Se llama la parábola de la deuda perdonada. Y es un rey que perdona a un siervo y le perdona una deuda muy grande. Luego sale este siervo y no le perdona a otro una deuda más pequeña. Y mira lo que dice el rey. Porque no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan ¿qué? Sinceramente. El perdón es eso, es cancelar una deuda. Pero tenemos que hacerlo sinceramente. ¿Cuántos de ustedes realmente en algún momento de su vida han dicho, sí, yo te perdono, pero no perdonan de verdad? Entonces volvemos al primer versículo, que dice que Dios ve el corazón. Entonces Dios realmente sabe si tú has perdonado sinceramente o no. Y la obediencia que Dios nos pide al perdonar es también un acto de fe, donde tú dices, ok, yo voy a obedecer, yo voy a perdonar, porque sé que es un acto de obediencia delante de Dios. El perdón es cancelar una deuda, es que tú dices, ya esa persona no me debe nada, ni siquiera me debe unas disculpas, yo cancelo esa deuda. Yo pongo esa ofensa, yo pongo esa injusticia en el lugar donde pertenece, que es en el pasado. Y yo permito que sea Dios quien se encargue de hacer justicia por mí. El perdonar es decir, yo reconozco que esa persona me hizo daño, pero yo no voy a permitir que esa persona me siga haciendo daño. El perdón es decir, yo olvido. Ahora, muchas veces uno va a recordar esas ofensas en el pasado, pero ya no vas a sentir el dolor. Eso es perdonar. Ahora yo te digo algo, perdonar no es minimizar la ofensa.
a veces decimos, pero es que, o sea, ¿y lo que él me hizo qué? O sea, ¿no vale? ¿No importa? ¿Me ofendió? ¿Me robó? ¿Eso no importa? No. Pero simplemente tú estás diciendo, eso que me dolió en un momento que me hizo daño, no me puede seguir haciendo daño toda mi vida. No puede dañar quién soy yo, no puede dañar mi carácter, no puede dañar mi corazón. Yo tengo que dejar eso atrás y yo tengo que seguir con mi vida y yo tengo que buscar sanarme para que eso no dañe mi corazón. Ahora, ¿cuántas veces? O sea, esas se las saben. Pero miren esta traducción me llamó mucho la atención y la pueden buscar ustedes, la traducción lenguaje actual. Pero mire lo que dice. Dice, pregunta Pedro, Señor, si un miembro de la iglesia, ¿y por qué dice eso? Porque en otras traducciones dice, si un hermano, ¿ok? Y pues todos aquí somos hermanos porque somos hijos de Dios, de la familia de Dios. Y le dice, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Y Jesús le contestó, ¿qué? A ver, todos van a leer esa parte. Entonces yo tomo agua. Una y otra vez. Es decir, siempre. Y esto habla del perdón dentro de la iglesia. Porque nosotros en la iglesia todos tenemos comunión unos con otros. Unos más que otros. Unos tienen comunión todos los días, se ven todos los días, cada 8 días, otros de pronto una vez al mes. Pero siempre nos vamos a ofender entre nosotros. A mí me van a ofender y yo voy a ofender a alguien. A mí me van a herir, yo voy a herir a alguien. Volvemos a lo mismo, por nuestra naturaleza. Y entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. Pero yo te digo algo. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Que no podemos poner el límite al perdón, ¿cierto? Pero sí podemos poner límites para que no nos sigan haciendo daño. Porque tampoco podemos entonces estar en una relación, una amistad, a un matrimonio en donde constantemente me están haciendo y me están haciendo y me están haciendo daño. Tú perdonas, sí, pero tú pones límites. Tú perdonas, pero tú guardas tu corazón. Tú perdonas, pero tú guardas a tu familia, guardas tu vida, guardas tus finanzas, ¿cierto? Y si tú estás viviendo abusos, violencia doméstica, si tú estás de cualquier manera te estás maltratando, sí, claro, tú tienes que perdonar, pero tú tienes que salir de esa relación. Tú no puedes seguir permitiendo que te sigan haciendo daño, porque perdonar no es dar permiso para que te sigan haciendo daño. ¿Lo entienden? Bueno, listo. Ahora, el perdón es un proceso. Nos han enseñado que es una decisión. ¿A cuánto les dijeron el perdón es una decisión? Bueno, la decisión de perdonar sí es el primer paso, pero hay un proceso que tú tienes que seguir y son ciertos niveles que tú tienes que tomar. El primer perdón es el primer nivel es el nivel cognitivo. Entonces, en ese nivel tú dices, ok, sí, yo perdono a esa persona que me ofendió. Yo perdono a Pepito, yo perdono a Pepita. No tengo creatividad para los nombres. Pero suena sencillo, pero hay muchas personas que ni siquiera pueden llegar a ese nivel, que ni siquiera pueden decirlo, porque también hay niveles de daños, hay niveles de ofensas, hay niveles de heridas, hay heridas más profundas que otras. Y tampoco entonces podemos ahora, entonces, perdone, porque o sea, tiene que obedecer, porque también en nosotros tiene que haber compasión con aquellos que han sido profundamente heridos.
Y el proceso para cada persona es diferente. Y hay personas que pueden tomar mucho tiempo en realmente sanarse por la profundidad de las heridas. Pero hay ofensas que son muy pequeñas. Y hay ofensas que realmente yo te pregunto, ¿vale la pena que tú sigas ofendido? ¿Vale la pena que tú sigas herido, resentido, encerrado en ese resentimiento? ¿Realmente vale la pena? Ese es el segundo nivel. El segundo nivel es el nivel emocional. En este nivel, tú dices, o sea, a todo el mundo le pasa. Esto es normal. Todos somos heridos en algún momento, a todos nos hacen cosas en algún momento, yo no soy el único. Y empezamos a ver a los demás con los ojos de Jesús. Y empezamos a entender qué tuvo que haber pasado esa persona o qué está viviendo esa persona para que me haya hecho lo que me hizo. Empezamos a entender que esto de las heridas y de las ofensas, esto es algo que nos pasa a todos porque estamos en la tierra, por nuestra naturaleza. Entonces, si a mí alguien me hace algo, y yo siempre le decía, porque nuestros chicos siempre pasan por esa etapa del bullying y todo eso, como en middle school, ¿no? Y ellos siempre me llegaban contando cosas de niños que eran terribles. Y yo siempre les decía, como para guardar el corazón de ellos, piensa en lo que ese niño está viviendo en la casa. Hay una película que, de hecho, el maestro empieza a sentir un odio hacia ese estudiante porque era malo. Y un día se fue hasta la casa. No sé si no me acuerdo si confrontarlo o qué. Y cuando llegó, se dio cuenta que el papá lo maltrataba. Y entendió ese niño por qué era así. Y ese es el nivel emocional al que todos tenemos que llegar. Piensa por un momento, ¿qué está viviendo esa persona? ¿Qué ha vivido esa persona en el pasado? Para que te haya hecho lo que te hizo. Y empieza a mirarlo con ojos de compasión. Como Jesús nos mira a nosotros, que somos pecadores y somos la causa por la cual Él murió en la cruz. Por eso Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese tiene que ser el nivel emocional al que tú y yo tengamos que llegar. Señor, ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban viviendo ellos? ¿Por qué ellos están heridos? Y tú empiezas a sentir, ese resentimiento se empieza a convertir en compasión. En este nivel empezamos a orar por ellos. Señor, sánalos. Sánalos porque para haber hecho lo que hicieron es porque tienen que estar viviendo algo también muy fuerte. Y empiezas tú a orar por ellos. Y en el último nivel es el espiritual. Y aquí es cuando ya decimos, ni modos, o sea, ya Dios me habló y me dijo que tengo que perdonar. Ya Dios me habló y me dijo que la falta de perdón es desobediencia. Y tú empiezas a orar. Y tú empiezas a pedirle, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame porque yo entiendo que tú me mandas a hacerlo, que tengo que obedecer, que esto es lo mejor para mi vida, que yo necesito perdonar. Porque cuando no perdonamos, nosotros somos los afectados. El dolor te va a afectar es a ti. El perdón es para tu propio beneficio. El perdón te libera del dolor. El perdón te saca de este encierro del resentimiento y del dolor. Es por ti y para ti que perdonamos. Y cuando entendemos eso, tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame a perdonar. Dame las fuerzas, dame el corazón, dame la voluntad para hacerlo. Este versículo dice en Efesios 4:31, deshágase de toda amargura, rabia e ira, peleas y calumnias, junto con toda forma de malicia.
desastre, deshacerse. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú. Tú tienes que sacar eso. Deshacerte de la ira, deshacerte de la rabia, de la amargura, esas raíces de amargura, arrancarlas. Pero también yo te quiero decir algo. Hay cosas que nosotros no podemos hacerlo solos y necesitamos ayuda. Y tú puedes buscar esa ayuda, una ayuda espiritual o una ayuda profesional. Pero es como que es tu responsabilidad buscar sanarte por ti y por los que están a tu alrededor. Si yo sé que necesito sanarme, yo tengo que buscar cómo hacerlo, porque ya Dios me lo habló y porque yo tengo que obedecer. Ahora, la iglesia es el lugar perfecto para sanarte. Sí, pero es que en la misma iglesia fue donde me hirieron. Sí, pero aquí es el lugar perfecto para sanarte. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben por qué? Porque aunque aquí dentro de la iglesia nos herimos y nos ofendemos, aquí dentro de la iglesia nosotros estamos bajo el reino de Dios y bajo los principios de la palabra de Dios. Nosotros no somos como los del mundo, que guardan rencor, que cuando pelean con alguien empiezan en esas redes a echar vainas y a decir cosas y a mandar fotos para demostrar que yo estoy bien, bendecida, soltera, pero mentira, no. La loba, no. Nosotros no somos como los del mundo, que odiamos, que pagamos mal por mal. Nosotros somos del reino de Dios, de los principios de la palabra de Dios, que dicen primero que el amor cubre multitud de faltas. Y si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, ¿cuántas faltas tú le vas a cubrir a tu hermano? ¿Una o multitud? Porque estamos bajo el reino de Dios. En el reino de Dios hay gracia. En el reino de Dios hay perdón. Nosotros no estamos afuera. Y en el reino de Dios no pueden haber peleas, no pueden haber calumnias, no pueden haber todas estas cosas que está diciendo aquí, ira, rabia. Cuando hablamos de la reconciliación, yo entiendo que muchas veces en las amistades o en las relaciones no vuelven a ser igual. Ya hubo algo, porque las heridas nos marcan y nos cambian, pero tampoco pueden haber peleas. No está bien que estando nosotros bajo el reino de Dios, tú entres por esa puerta y no seas capaz de saludar a otra persona, o que la evitas, o que sientes algo en tu corazón. Nosotros somos del reino, no del mundo. Y por eso entendemos que la herramienta es el perdón. Y entendemos que Dios tiene el poder para sanar aún las heridas más profundas del pasado y del presente. El problema es que no queremos hacerlo muchas veces. El problema es que hay orgullo. Y el orgullo no nos permite realmente humillarnos y decir: Señor, tú a mí me has perdonado tantas, pero tantas. ¿Cómo es que yo no puedo perdonar a mi hermano? ¿Cómo no puedo yo perdonar a una ofensa pequeña cuando tú me has perdonado a mí tantos pecados? Amén. Todos hemos sido heridos en algún momento, ¿sí o no? El problema es quedarnos ahí, en ese dolor, quedar heridos, porque tú herido vas a herir a otro, seguramente lo vas a hacer. Por eso es nuestra responsabilidad. Pero tenemos a un Dios que sanador. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y permitamos que esa mano venga a tu vida y sane tus heridas y empieza ese proceso de perdón. Amén.
Vamos a ponernos de pie. Muy lindas las gracias. No las usé, pero gracias. Para el otro domingo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y la música, un poquito como duro, para que tú puedas empezar a hablar con Dios. Y siendo humilde, tú digas: Señor, yo reconozco que estoy herido y necesito sanarme. Yo reconozco que aún no he perdonado sinceramente a mi papá, a mi mamá, a mi hermano de la iglesia. Señor, te pedimos que nos sanes hoy. Que tu poder sanador venga hoy sobre nosotros. Y si tú quieres, ahí donde estás, tú puedes empezar a hablar y decir: yo perdono a esta persona. Yo perdono esta ofensa. Y que tú empieces el proceso de sanidad, empezando por declarar que tú puedes perdonar hoy a esa persona. Señor, te damos gracias porque nos has perdonado tantas faltas, tantos pecados. Señor, porque todas las mañanas dice tu palabra que las misericordias son nuevas. Y todos los días tú nos perdonas por algo, Señor. Tú nos has perdonado faltas graves, faltas pequeñas. Gracias, Señor. Gracias porque cuando te hemos fallado, tú has sido rápido para perdonar. Y te damos gracias por eso, Señor. Quiero pedir, Dios, que tú nos ayudes a perdonar a nuestros hermanos, que podamos verlos con tus ojos, Jesús, que podamos verlos con compasión, que podamos entender que ellos también han sido heridos en el pasado y por eso nos hirieron hoy, Señor. Ayúdanos a ver